comentar que vamos a continuar teniendo la clase 2 veces a la semana. Solo que quiero trasladar los días a que tengamos clases lunes y martes. Y porque, bueno, estamos teniendo unos cambios con las clases presenciales. Entonces, para coordinar las clases con las presenciales y las virtuales, entonces estamos coordinando los días. Entonces, no les voy a modificar los días, vamos a continuar manteniendo los 2 días siempre, salvo, como siempre les dije al inicio, que veamos que no avanzamos y nos llegue el examen y tengamos que aumentar un día, pero hemos ido bien con el tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que a partir de esta semana que viene, ya no vamos a tener clase el jueves, sino que la clase del jueves la vamos a tener el lunes. Entonces vamos a tener lunes y martes y nos vamos a volver a ver hasta el siguiente lunes. ¿Me copiaron, chicos? Sí, Lick, está bien. Sí, Lick. Está, ok. Entonces ahí quedamos claros, ¿verdad? De que vamos a tener clases el próximo lunes, ¿verdad? También ya ustedes quieren, ya les habilité la información que había en las presentaciones, ya tienen ustedes en su aula virtual habilitada la presentación número 3, la presentación número 4 y también ya tienen habilitada la tarea que va a ser entregada el lunes 18 de junio, que está programado el día del examen. Presentación 4. No se la escucha, Lick. ¿Me escuchan mejor, chicos? Siempre se escucha entrecortado. ¿Me escuchan todavía? Sí, Lick, no me escucha bien. No, no se escucha todavía bien. Entonces comparto. Vale. ¿Y ahora me escuchan mejor? Ahorita sí. Sí, ¿Me escuchan mejor? Sí, Lick. sí. Ok, bueno. Ok, entonces les decía, ¿verdad? Bueno, les decía inicialmente que vamos a quedar recibiendo clases lunes y martes. Así que hoy tenemos clase jueves, es el último jueves, y la próxima semana vamos a tener lunes y martes, ¿verdad? Ya no vamos a tener jueves.
Luego les decía que ya tenían en el aula virtual la presentación número 3 y número 4. Cuando concluyamos de ver la presentación número 4, vamos a ver un informe de auditoría que tenemos en el portal. Entonces, en el aula virtual. Y en base a ese informe van a hacer ustedes la tarea que tienen para este segundo parcial. Como habíamos visto, el examen de este parcial cuesta 25 puntos, la tarea vale 10 puntos, la verdad que tiene ese valor y más que todo es porque lleva bastante buscar información de las leyes, ¿verdad? Y la idea es que ustedes vayan viendo las bases legales que tiene el informe, que es quizás ver lo mismo de lo que estamos haciendo ahorita para que ustedes les vaya grabando toda esa información, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Y bueno, y el examen que lo vamos a tener el lunes 18 de julio. Entonces así vamos a estar para este segundo parcial. Vamos a continuar viendo la presentación número 4 y en la clase anterior estábamos hablando sobre la jerarquía normativa vigente que está establecida en el Código Tributario. Por ahí nos hayamos quedado, chicos, chicas. Sí, por ahí. Por aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que ustedes en la clase de control aduanero 2 conozcan esta jerarquía de leyes? Porque cuando ustedes estén haciendo un control aduanero posterior, de alguna manera lo que se busca es que al momento de que se realice una importación, esta aplique las leyes correctamente. Entonces, cuando vamos a aplicar una ley, entonces hay que aplicarla de manera correcta. Entonces, en su orden, si hay un conflicto de leyes, si ustedes corresponden un caso que estén investigando, aplicar una ley y hay un conflicto de leyes, entonces inmediatamente ustedes deben de ubicarse qué ley van a aplicar. Por ejemplo, si el Código Tributario tiene una disposición y que contradice algo establecido en una ley especial, entonces ya conforme a lo que nos está diciendo esta jerarquía de leyes, nos está diciendo, ok, si hay una controversia de leyes, vas a aplicar primero Código Tributario y después una ley especial. Por ejemplo, si en Código Tributario me tiene una disposición diferente a lo que está establecido en Ley de Aduana, por ejemplo, entonces voy a aplicar lo que está establecido en Código Tributario, ¿verdad? Por jerarquía de ley, por jerarquía de normativa. O si, por ejemplo, hay un conflicto de ley entre un tratado y el Código Tributario, o sea, Código Tributario me dice una cosa y el tratado me dice otra, para aplicar sobre un caso que estoy investigando. Entonces, siguiendo la jerarquía de ley que se establece en el Código Tributario, voy a aplicar lo que dice en el tratado. Nunca nada va a estar sobre la Constitución, ¿verdad? Porque cuando se va a negociar un tratado, un convenio, y cuando este está en su proceso de negociación, se encuentra de que hay vamos a decir que hay algún concepto o algo negociado que me va a contravenir lo establecido en la Constitución, solo hay dos formas. Antes de que se firme ese tratado, o cambio la Constitución, que para ello voy a tener que cumplir con el procedimiento que establece la ley para cambiar la Constitución, o voy a modificar eso que esté estableciendo el tratado o convenio y que me afecta a la Constitución. Entonces, debo dejar ese texto de tal forma que no me afecte la Constitución para posteriormente firmarlo y que pueda entrar en vigencia. Entonces, solo hay esas dos formas, ¿verdad? Entonces, nada va a poder estar sobre la Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que sí es ese orden jerárquico, ¿verdad? Entonces, en un conflicto de leyes, ese es el orden que vamos a aplicar, ¿verdad?
ya esté establecido en código tributario. Entonces, por eso es importante que incluso ustedes esta jerarquía la vienen viendo desde derecho aduanero, ¿verdad? Cómo aplicar, incluso en derecho aduanero, ustedes tuvieron que haber visto la pirámide de Kelsen, que es la base para tener esta jerarquía normativa que establece ya el código tributario. Entonces, esto es solo para que ustedes comprendan, ¿verdad? Que si bien es cierto, corresponde en un control aduanero posterior a aplicar toda aquella normativa que le corresponda al momento de la importación, entonces hay que saber cómo se va a aplicar esa jerarquía, ¿verdad? de leyes. Luego entonces vamos a hablar de ese marco legal, esos artículos que están relacionados a la actividad fiscalizadora y que están contenidas en la normativa aduanera. Entonces vamos a ver que algo muy importante es conocer sobre la prescripción. ¿Y qué es prescripción? Es la responsabilidad de los contribuyentes y las acciones y facultades del fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar, exigir el pago de las correspondientes obligaciones y para hacer efectiva las acciones previstas en la legislación aduanera. Prescribirán en 4 años a partir de la fecha de la aceptación de la declaración de mercancía. Entonces vemos que ya el artículo 87 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que es el CAUCA, nos dice que hay 4 años. 4 años en el que podemos hacer investigaciones, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? En un control aduanero posterior tenemos 4 años para poder investigar, para poder hacer una auditoría, para poder exigir ese pago dejado de percibir y para notificar ajustes, que hemos dicho, ¿verdad? Que como resultado de un control aduanero posterior a través de una auditoría, al final lo que nos da es que vamos a tener que notificar mediante una resolución, que ya lo hemos estado viendo, ¿se acuerdan que decíamos? Tenemos el informe técnico, que es lo que vamos a hacer de tarea y que ya ustedes van a tener a la vista, que es un informe técnico. Luego ese informe técnico se emite un dictamen legal, ¿verdad? Y luego posteriormente una resolución que es la que se le notifica al obligado tributario, se le notifica esa obligación tributaria dejada de percibir, ese ajuste, ¿verdad? Se le notifica. Entonces, para notificar ese ajuste hay 4 años, y es lo que les decía, ¿verdad? Si los 4 años vencían hoy, vamos a decir hoy es 30 de junio, ¿verdad? Si yo quiero llegar mañana ya pasaron unos 4 años, entonces ya habría una nulidad de actuación, ¿verdad? Entonces es bien importante que el encargado de esa función fiscalizadora tenga pendiente este término, ¿verdad? Por eso es que vemos y les digo, es bien importante que conozcan la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final no pueden ir a hacer un control aduanero sin conocer la norma, ¿verdad? Porque probablemente pueden hacer algo técnico muy bien hecho, pero si desconocen la normativa jurídica, pues no va a ir tan bien, ¿verdad? Porque como pudieron haber hecho muy bien el ajuste, muy bien la investigación, encontraron todo el respaldo que sustentaba su ajuste, etcétera, y todo súper bien, pero lo notificaron un día después. Entonces, si bien es cierto, el órgano fiscalizador no es quien va a hacer la notificación, pero normalmente da seguimiento a todo este proceso hasta que es notificado, ¿verdad? Entonces debe estar pendiente con los encargados de decirle, ok, este ajuste se vence en una semana, yo necesito que emitan ustedes esta resolución de ese ajuste, de esa auditoría que hicimos, porque tiene que irse documentando. ¿Por qué? Porque suponiendo
que se deje vencer este término, perfectamente puede venir Tribunal Superior de Cuentas a querer deducir responsabilidades. ¿Por qué dejaron de vencer este ajuste que era por valor de 10 millones y no lo notificaron dentro de los 4 años? Bueno, entonces el órgano fiscalizador puede documentar, mire, en una semana antes de que se prescribiera, yo le notifiqué a Secretaría de que debía de notificarlo porque se iba a tener su fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, salva su responsabilidad el órgano fiscalizador porque era su auditoría, ¿verdad? Y que tenía que notificar. Entonces, por eso quizá alguien diga, no, pero ya iba a concluir con haber hecho mi informe técnico y cada oficina es responsable, ¿verdad? Soy responsable, ¿verdad? Tienen que ser responsables de esa labor, ¿verdad? Entonces, eso así es, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que, permítame un minutito. Bueno, entonces, disculpen que medio me atoré. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Luego tenemos lo que nos dice el sistema aduanero, ¿verdad? Nos dice que, entonces nos dice que está constituido por el servicio aduanero, nos dice que está constituido por el servicio aduanero y los auxiliares de la función pública aduanera. Ya nos dice el artículo 5 del Cauca, ¿verdad? Entonces nos dice el sistema aduanero está constituido por el servicio aduanero y los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces vemos que el artículo 5 del Cauca nos dice, sistema aduanero son dos cosas, está constituido por sistema aduanero, perdón, por el servicio aduanero que es aduana, en nuestro caso es aduana, o sea, el sistema aduanero es aduanas y los auxiliares de la función pública aduanera. Entonces, siempre que pensemos en los auxiliares de la función pública aduanera, que ustedes ya saben que son transportistas, depositarios, agentes aduaneros, etcétera, ¿verdad? Más aduanas, ¿verdad? Todo ese conjunto forma el sistema aduanero, ¿verdad? Ok, entonces, luego el servicio aduanero, ya vimos que el sistema aduanero es aduanas y auxiliares, ok. Ahora, el servicio aduanero está constituido por los órganos de la administración pública de los estados partes, facultados
para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que corresponda y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la salida de mercancías de acuerdo a los distintos regímenes que se establezcan. O sea que el servicio aduanero, que es aduana, es un órgano de la administración pública, o sea que así es, ¿verdad? Aduana es un órgano de la administración pública, ¿verdad? Que está facultado para qué, o sea, aduanas está facultado para comprobar la correcta aplicación de la normativa que corresponde en materia aduanera para recaudar los tributos. Entonces, cuando hacemos un control aduanero a posterior, ¿quién lo hace? El servicio aduanero. ¿Quién es el aduana, verdad? Y es un órgano de la administración pública, es el Estado, ¿verdad? Entonces, aduanas, ¿verdad? Bajo sus competencias, ¿verdad? Va a hacer una verificación, una auditoría, porque va a comprobar una correcta aplicación de la normativa para verificar que efectivamente se están recaudando los tributos correctos, ¿verdad? A ese ingreso, a esa salida de la mercancía, de acuerdo al régimen que se está estableciendo, ¿verdad? O sea que es el que va a ver que se cumpla con toda la ley, ¿verdad? Y también otro tema, no solo es recaudar impuestos, también acuérdense que la aduana va a velar, al hablar de normativa, no solo es cobrar impuestos. Acuérdense que de repente una mercancía, de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo, deba de presentar licencias, permisos. Entonces aduana va a velar porque se cumpla ello. Porque imagínense que llega a aduana una mercancía que está vencida, por ejemplo, ¿está obligada aduanas a detener ese embarque? Claro que sí. ¿Por qué? Porque iría atentando contra la salud del pueblo. O sea, que sea una mercancía que fue seleccionada en Canal Rojo, por ejemplo, se hace la inspección y se detecta que es una mercancía que está en mal estado, inmediatamente tiene que parar esa importación, está obligado el oficial de aduanas a parar es más, no es ni a parar, sino que a incautar, a rechazar, a detener que continúe el proceso aduanero esa importación porque es una carga que esté en mal estado. O sea, tiene que cuidar de la población también. Entonces, ven, no solo es recaudar impuestos, también va a velar por la seguridad de la población, ¿verdad? Además de eso, vemos nosotros lo que dice el artículo 6, va a generar información oportuna. O sea que si es necesario, ¿verdad? Acuérdense que en el sistema de aduanas hay información de mucho valor y de mucha importancia que puede permitir ayudar para la toma de decisiones. Entonces genera información oportuna, por eso es que debe de llenarse la declaración con información correcta, ¿verdad? Si al momento de que se hace una revisión por el oficial de aduanas detecta que hay información que no está correcta, aunque no esté relacionada a la parte fiscal, debe de hacer correcciones. ¿Por qué? Porque aduana va a generar información y esta es oportuna, ¿verdad? Imagínense que puede ser que esté importando algo en una mala partida arancelaria. Entonces puede ser que diga el agente aduanero y el oficial, no importa, dejémosla así, de todo modo, en esta partida que yo la puse, paga 5%, o paga 0%, y en la otra que vos me decís, también paga lo mismo, o sea que aquí al Estado no le estamos robando nada, ¿verdad? No le estamos robando impuestos, por decir, pero imagínense que haya un problema con esa mercancía, qué sé yo, que, no sé, se me ocurre algo que sea una carga que está viniendo contaminada, por ejemplo, y se necesite saber si en Honduras están trayendo esa carga porque venía contaminada, por ejemplo. Ya se busquen el sistema, no, es aquí en Honduras no ha entrado eso.
porque buscaron en el sistema y no la encontraron. ¿Y qué pasó? Ah, es que venía mal clasificada y por eso es que entonces cuando le preguntan a aduana saca la información del sistema. Pero ¿qué dice aduana? No, aquí en Honduras no ha entrado esa mercancía. Entonces, ¿hay una mala información que está brindando? Sí. ¿Es peligroso que esté dando esa mala información? Sí, porque lo que se quería era detectar quiénes habían importado esa mercancía porque ya se detectó que está ingresando, no, o ya se tiene identificado que en esa mercancía venía qué sé yo, vamos a inventar, dice que venía una bacteria y que puede contaminar a la producción nacional, por ejemplo. Entonces se quiere saber porque se va a ir a investigar estas empresas. No para nada, como decir, sino que para ir a tomar las medidas correctivas, por ejemplo. Entonces, ¿está generando información oportuna? No, porque como se dejó pasar en el momento, no, es que no nos interesa, todos pagan lo mismo, no hagamos la corrección. O sea, el tema a veces no solo es fiscal, ¿verdad? Sino que también aduana es responsable de velar por todo, ¿verdad? Porque se hagan declaraciones correctas. Por eso les puse un ejemplo, ¿verdad? Que cuando se le va a querer consultar al sistema, resulta que nos va a decir, no, esa mercancía no importamos, ¿verdad? Porque hubo una mala clasificación. Y en efecto sí se importaba y a lo mejor sí estaba esa bacteria de que les estoy hablando, ¿verdad? Pero como no pudieron detectarlo, no pudieron identificarlo, se quedó y qué sé yo, se destruyeron las plantaciones. Estoy inventando, ¿verdad? Solo lo que quiero es que vean ustedes la importancia de tener esos controles, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Entonces vemos ahora ¿qué nos dice el control aduanero? ¿Verdad? Es el ejercicio de las facultades del servicio aduanero, que ya sabemos que es aduana, para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este código y su reglamento y las demás normas reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Entonces vemos que que el control aduanero, de acuerdo a lo establecido en Cauca, es esa facultad que tiene aduana para analizar, para fiscalizar, para verificar, para investigar que se cumpla con todo lo dispuesto en el Cauca y en el Recauca, ¿verdad? Para el fin de regular todo lo que es el ingreso o salida de mercancías, medios de transporte, etcétera, ¿verdad? Que es lo que ya hemos estado viendo al respecto. Y que está establecido en el artículo 9 del Cauca, ¿verdad? Los servicios aduaneros podrán utilizar equipos de instrucción no intrusiva o invasivos que permitan realizar inspecciones cuando sea necesario y de conformidad con los resultados del análisis de riesgo, con el fin de facilitar la inspección de la carga o de los contenedores de alto riesgo sin interrumpir el flujo de comercio legítimo, sin perjuicio de otras medidas de control que el servicio aduanero pueda aplicar. Entonces vemos que aduana, ¿verdad? Dentro de sus, vamos a decir, tiene esa facultad, ¿verdad? Para que en esa facultad de ejercer ese control aduanero, que no solamente puede ser a través de una gestión de riesgo que me va a llevar a determinar si una mercancía es de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo a través de los canales de selectividad verde, amarillo, rojo, que ya lo hemos hablado. También puede decir, ok, no, vamos a poner a comprar un equipo escáner, por dice aquí equipos de inspección, vamos a comprar escáner para evitarnos, eso es parte de los controles aduaneros, de la facilitación del comercio, de trabajar con tecnología y decir, no, vamos a comprar escáneres para que
apoyar esta labor de control, de fiscalización, y vamos a revisar los contenedores con escáner. Aquellos que consideremos, o todos, o de acuerdo al criterio que establezca el servicio aduanero, o aquellos que se consideren que sean de algún riesgo a la mercancía, etcétera, ¿verdad? La cosa es que la ley lo permite, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? De hecho, ustedes si recuerdan, creo que antes de la pandemia hubo un caso de que salió café de Puerto Cortés y al llegar a Europa iba café con cocaína. Aduanas logró comprobar, precisamente porque la carga había sido escaneada, que al salir de Honduras la carga no iba contaminada, ¿verdad? Porque se pudo comprobar a través de estos equipos y de las tomas que se habían hecho de que la carga iba intacta, ¿verdad? O sea que al final sí es útil, ¿verdad? Ir dejando esta bitácora de inspecciones. Entonces es importante, ¿verdad? Porque así, y lo otro es, ¿se acuerdan cuando decíamos el precinto, el sello, ¿verdad? Entonces, una vez que ha sido la carga sellada y tomada su inspección no intrusiva y con su marchamo de origen, estamos como apoyando esa acción fiscalizadora, ¿verdad? Ese control aduanero. Podemos decir, no, pusimos un marchamo de origen, escaneamos y entró en su proceso de exportación. Ya más nadie vuelve a abrir esto, pueden comprobarlo, ¿verdad? Que está su marchamo, está su escaneada la mercancía, etcétera, ¿verdad? Entonces es parte de los controles aduaneros, ¿verdad? Y luego el último párrafo que nos dice que el ejercicio, esa facultad del servicio aduanero podrá ser en forma permanente, previa, inmediata o posterior al levante de las mercancías y se ejercerá conforme a lo que establece el código. O sea que esa facultad que tiene aduana para hacer esa acción fiscalizadora es siempre. ¿Por qué siempre? Porque lo puede realizar previamente al despacho, porque la puede realizar durante el despacho, o sea, inmediatamente, o lo puede realizar posterior al levante de las mercancías, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese despacho, ese control se puede realizar siempre. Por eso es que dice es de forma permanente, ¿verdad? Entonces, son las facultades, ¿verdad?, que tiene. Entonces, de acuerdo al artículo 23 del RECAUCA, que nos dice competencia de los órganos fiscalizadores. Los órganos fiscalizadores propios del servicio aduanero tendrán competencia para, ya hemos dicho, ¿verdad?, supervisar, fiscalizar, verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior en lo que corresponda antes, durante y con posterioridad al despacho de las mercancías. Entonces volvemos a decir que esta facultad de ejercer estos controles es permanente, ¿verdad? Es siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo puedo realizar antes del despacho aduanero, ¿verdad? O sea, antes de presentar una declaración, durante, yo presento una declaración. Como les digo, hay tres opciones. Puede ser que la declaración me salga canal verde, ahí no hay intervención de oficial de aduana, o sea amarilla, o sea roja, ¿verdad? Entonces, si hay esa facultad, ¿verdad?, para realizar estas competencias. Esa competencia que tiene el órgano fiscalizador de realizar siempre su función, ¿verdad? Ahora, ¿qué atribuciones tienen estos órganos fiscalizadores? O sea, en nuestro caso, el órgano fiscalizador es la gerencia de fiscalización, ¿verdad? Entonces, tiene la función de comprobar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. ¿Cuál es ese cumplimiento? O sea, todo aquello que esté establecido en la norma y que le corresponda aplicar en esa fecha de aceptación. O sea, hoy es tu fecha de aceptación, te voy a aplicar todo lo que corresponda al día de hoy, ¿está?
todo lo que corresponda aplicar, si es en tema de permisos sanitarios, si es en tema de impuestos, si es en tema de lo que sea, ¿verdad? Se va a aplicar conforme a su fecha de aceptación, ¿verdad? Entonces, y va a aplicar toda la legislación que corresponda de acuerdo a esa fecha, ¿verdad? Pero además, una atribución de ver el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, no solamente es eso, además están sujetos también los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Quiere decir que el órgano fiscalizador está facultado para decir, ok, hemos encontrado, de acuerdo al análisis de riesgo, o de acuerdo al monitoreo que hemos hecho, o de acuerdo a una denuncia, lo que sea, ¿verdad? Vamos a comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los auxiliares públicos, vamos a decir, en la modalidad de agentes aduaneros, por ejemplo. O como les decía una vez, les comentaba el caso que se fueron a intervenir las tiendas libres. Las tiendas libres son auxiliares de la función pública aduanera también, ¿verdad? Y que de ahí les comenté, se derivó que fue cerrado la operación de las tiendas libres de las aduanas terrestres, ¿verdad? O sea que hubo dentro de esa atribución fue verificar las operaciones de auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de tienda libre. Y luego, pues, el hecho es también ver que estén presentadas las declaraciones con exactitud. ¿Qué es exactitud? Con el pago de los impuestos, exactitud con el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Etcétera. Luego, entonces, también está otra atribución de requerir de los sujetos de fiscalización y terceros relacionados con esto de la presentación de libros de contabilidad, anexos, archivos, registros contables, manejo de inventarios, etcétera. Quiere decir que el órgano fiscalizador va a poder pedirles al obligado tributario que le presente sus libros de contabilidad, sus archivos, sus registros contables, o sea, en un control aduanero puede pedirse, tiene esa facultad del servicio aduanero de requerir toda esa información. Tiene esa facultad de visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicios, efectuar auditorías, requerir y examinar información necesaria de los sujetos de fiscalización y terceros para comprobar el contenido de las declaraciones de mercancías y operaciones aduaneras de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos. O sea, ¿se puede visitar una empresa para pedir información? Sí. ¿Se puede hacer una auditoría también? Vamos a poder revisar información, etcétera. Pero miren qué dice, de conformidad a los procedimientos legalmente autorizados. Esa es la clave. No es porque sea el órgano fiscalizador, no es porque sean los auditores que están facultados, se van a ir a poner van a ir a una empresa a requerir información, a requerir cosas que no sean de trascendencia tributaria aduanera. ¿Se acuerdan que decíamos eso, verdad? No. ¿Y cuál es este procedimiento? Hemos estado hablando de que cuando terminamos una acción de oficina, ¿verdad? Decíamos que, ok, no fue suficiente esa labor de oficina que hicimos para completar nuestra investigación y vamos a ir a una acción de campo y lo vemos aquí, visita presa, ¿verdad? Entonces decíamos, vamos a tener que notificarle a través de un documento que emite Secretaría General de Aduanas. Y ahí vamos a detallar qué le vamos a pedir. Eso es procedimiento legalmente establecido. O sea, no es que vamos a ir a donde el obligado tributario y solo vamos a irnos con el carnet y a pedirle lo que queramos. No, ¿verdad? Ya la ley nos dice por qué, porque la ley también, si bien es cierto, da facultades al servicio aduanero, pero no deja desprotegido al importador, al exportador, al obligado tributario, ¿verdad? Sino que también le dice, ok, si
pueden visitar, tienes la facultad de pedirlo, estás en la obligación de dársela. Obligado tributario, ojo, tienes que dársela, pero aduana va a tener que cumplir con el procedimiento. Y el procedimiento es que legalmente te lo tiene que pedir. Tienes que pedir legalmente con toda la formalidad. Entonces, así es, ¿verdad? Luego, también tiene otra atribución de realizar investigaciones sobre la comisión de presuntas infracciones aduaneras. Si aduanas tiene duda razonable de que puede estarse cometiendo alguna infracción aduanera, puede realizar las investigaciones que correspondan, ¿verdad? O sea que tiene esa facultad también si se están siendo utilizados de manera correcta los sistemas informáticos. Recuerden que hay que, digamos, por ejemplo, los auxiliares de la función pública aduanera, para que puedan operar como tal, ellos hacen una solicitud ante aduana, ante el servicio aduanero, para que les autorice operar como tal, ¿verdad? Y aduanas otorga una resolución para que puedan operar. Y además de eso, cuando les da esa resolución para operar, les da un usuario, un código para que puedan entrar al sistema de aduana. Si ustedes se acuerdan que el transportista aduanero hace una transmisión electrónica anticipada del manifiesto y lo hace con el sistema de aduana, o sea, lo hace, hay un módulo del transportista donde él accesa y él desde ese espacio hace esa transmisión. Luego, si el agente aduanero va a preparar una declaración en el sistema de aduana, accesa al sistema de aduanas en el módulo de declaración y tiene acceso el agente aduanero. Entonces, perfectamente el servicio aduanero, aduana, puede comprobar que efectivamente se esté utilizando correctamente el sistema, ¿verdad? Ellos tienen un usuario, tienen clave. Si el auxiliar de la función pública aduanera viene y presta su clave, es su responsabilidad. Si alguien no puede venir y decir, es que mi clave, qué sé yo, y que ahora estas declaraciones, no puede venir y decir, estas declaraciones no son mías, no, porque su clave es propia de él, ¿verdad? Pero por eso también tiene la ley le da esa facultad, ¿verdad? Para que lo pueda hacer. Luego entonces tenemos también deberes del funcionario encargado de ejercicio de la fiscalización. Y en nuestro caso, digamos, ya les dije que es la gerencia de fiscalización, ¿verdad? De aduanas la que está encargada de realizar esa acción de fiscalización, ¿verdad? Y el auditor aduanero en un control aduanero a posterior es el auditor aduanero, ¿verdad? Si estamos en un control inmediato, es el oficial de aduana, ¿verdad? Pero en este momento nos estamos refiriendo a un control aduanero posterior, ¿verdad? Entonces, va a ejecutar la fiscalización aduanero para satisfacción de los intereses públicos. No es interés del auditor, no es interés de privados, no, ¿verdad? Debe de ir orientado el trabajo para interés público, o sea, debe de ir enfocado de hacer el mejor trabajo para aduana, ¿verdad? Y por eso hace énfasis, dice, con principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, en sometimiento al pleno derecho, o sea, cumpliendo la normativa legal que corresponda, ser eficiente, ser independiente, o sea, objetivo, hacer esa labor, ¿verdad? Independiente, no sesgada o porque yo tengo intereses de por medio, no, ¿verdad? Debe de ser transparente, ¿verdad? Por eso dice de ejercer sus funciones con autoridad, ¿verdad? En cumplimiento de sus deberes, siempre respetando la cortesía, la moral, guardando a los interesados y al público en general la mayor consideración
informándolo bajo discreción de sus derechos y deberes tributarios aduaneros y de la conducta que deben de seguir en sus relaciones con el servicio aduanero para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. O sea que este auditor aduanero debe de actuar con autoridad, ¿verdad? Pero también debe ser respetuoso, cortés. O sea, la ley está poniendo un perfil de un funcionario con muchos valores, con muchas virtudes, y como yo les he venido comentando, el auditor aduanero tiene a la vista información muy confidencial, que realmente solo porque está obligado a brindarlo y porque además está facultado el servicio aduanero a requerir información y a que se la otorgue el obligado, pero hay información que no la quisiera compartir el obligado tributario porque es tan confidencial. ¿Cuál es mi capital? Imagínense en los tiempos que estamos de que alguien sepa cuál es mi capital, quiénes son mis socios, quiénes son mis proveedores, a cuánto le compro a mis proveedores, etcétera. Es información súper valiosa, ¿verdad? Muy delicada, entonces por eso se hace mención de eso, ¿verdad? Por eso pide que hable de esa confidencialidad que debe de tener ese funcionario, ¿verdad? Por los asuntos que va a conocer en razón a su cargo, ¿verdad? Y por eso dice, si incumples toda ese requerimiento que se te está haciendo, puede ser sancionado, ¿verdad? Este deber de confidencialidad cubre a todo el personal de las unidades de fiscalización, o sea que pide la ley, ¿verdad?, de que se maneje todo este tema con mucha confidencialidad, ¿verdad? También, a ver, bueno, deben de aplicar las normas internacionales de información financiera, las de contabilidad y las de auditoría. O sea que además de tener conocimientos en la materia aduanera, además de, ya vimos toda una formación en valores que debe de tener, también debe aplicar una norma en materia de contabilidad, ¿verdad? Debe de aplicar la parte técnica también. O sea que aplicarlo. Luego entonces tenemos, ¿verdad? Vamos a ver entonces la parte del capítulo que Manuel nos habla de descripciones del proceso de fiscalización aduanera. Entonces nos habla que el proceso de fiscalización aduanera, bueno, nos vamos a quedar ahí, chicos, ¿verdad? Porque vamos a entrar capítulo 2, ¿verdad? Entonces, y bueno, si lo comenzamos, no lo vamos a terminar, pero nos vamos a quedar ahí y les voy a recordar que entonces nos vamos a ver el día lunes en clase, chicos, ¿verdad? Vamos a tener clases el día lunes para que tomen nota. Kerstin, María del Carmen,